Las 24 horas presenta. Bienvenido, gracias por continuar con nosotros. Vamos a conversar esta mañana con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Para nosotros es como, digamos, hacer una especie de cierre ya sobre este tema de las elecciones que se desarrollaron en el mes de marzo. Por supuesto, vamos a dar seguimiento a lo largo de otras entrevistas sobre cómo se va a configurar el tema de la Junta Directiva en la Asamblea Legislativa y las negociaciones que se están dando en torno a este tema, que ya comenzaron en torno a este tema, pero es importante hacer como una especie de balance, ¿no?, sobre el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, aunque hay temas pendientes, por ejemplo, temas que todavía no se definen en el escrutinio final, como por ejemplo este tema de la Mesa 6, que está haciendo el conteo de votos de San Salvador, específicamente de mexicanos, está entrampada. Y creo que eso es lo que está evitando ahora mismo que se concluya el escrutinio final. Ahí es donde hay un problema todavía y vamos a preguntarle al presidente del Tribunal Supremo Electoral por ello precisamente, sobre también el tema de Cacaopera, cómo se definió. Ayer se abrió el paquete de los votos impugnados para saber si era el FMLN el que mantenía ese municipio del departamento de Morazán o era el Partido Arena el que se agenciaba el municipio del departamento de Morazán. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, magistrado presidente, muchas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Bueno, gracias y un saludo también a los televidentes de este programa. Vamos a hablar también más adelante de cuándo estarán firmes los resultados. Algunos dicen que va a ser después de las vacaciones de Semana Santa, pero otros creen que puede ser antes. Vamos a comenzar con cómo están los resultados hasta ahora, magistrado presidente. ¿Cómo avanza el escrutinio final? ¿Cuáles son los datos que se tienen oficiales del Tribunal Supremo Electoral respecto a este escrutinio, para luego pasar a este tema de la Mesa 6 que se continúa discutiendo, que continúa entrampada de alguna manera? Sí, bueno, traerle el informe quizás más reciente, el que recibíamos el día de ayer, aproximadamente luego del cierre de trabajo de las mesas. Generalmente ¿no? Termina a las 10 de la noche, ¿verdad? Decirle de que básicamente el trabajo está terminado. Mis felicitaciones, el día de ayer hicimos una visita nuevamente por cada una de las mesas que aún están trabajando, que básicamente son 4 o 5 mesas, o eran 4 o 5 mesas del día de ayer. Algunas están ya cerrando, consolidando sus actas y para llevarlas a la Secretaría y que luego se divulguen estos resultados. Hasta el día de ayer, como dato importante y reciente para la población salvadoreña, el día de ayer en horas de la noche, 11 de la noche, teníamos el 99.11% completada Asamblea Legislativa. O sea que cualquiera diría, bueno, el arroz está cocinado. Para consejos municipales, 94.98%. Consejos municipales, las mesas lo dejaron por último, es decir, confiaron en que esto iba a ser rápido, ¿verdad? Iba a ser rápido porque en este caso no existe el voto cruzado ni el voto por preferencias, sino que sigue siendo el sistema de listas cerradas, es decir, por bandera. Así es de que es el 99.11% de avances, prácticamente estaríamos hablando de un 9%, que es precisamente el caso de la famosa Mesa 6, que el día de ayer incluso la mandamos a llamar como organismo colegiado, tomamos la decisión de dividir, es decir, no han avanzado en su trabajo, les pedimos, les exhortamos de que lo hicieran, pero hasta el día de ayer esta mesa continúa en conflicto. Igual ha tenido conflicto para avanzar en Parlamento Centroamericano, es decir, ya es una cuestión... Es la mesa más complicada. Es la mesa complicada. ¿Por qué será este conflicto? ¿En qué estriba el conflicto que tiene la Mesa 6? Básicamente porque algunos están peleando. Yo dije aquí va a ser una pelea por la vida. Es decir, esa Asamblea Legislativa, si usted se fija, logramos pasar de Parlamento Centroamericano, aunque algunos planteaban inconsistencias, planteaban una serie de cosas, pero yo dije, en realidad la cereza del pastel, ¿verdad? La manzana de la discordia va a estar en Asamblea Legislativa, porque es en donde se deciden los controles mayoritarios, amén de que el Parlamento Centroamericano entra hasta el otro año en posesión, y consejos municipales también, que iba a ser un proceso más rápido, y en donde la población, el elector, emite con mayor, digamos, con mayor facilidad su voto. ¿Qué es lo que se está planteando? El día de ayer tuvimos una nueva crisis, hemos tenido crisis toda la semana con esta mesa, la Mesa 5, mis felicitaciones también porque lograron terminar, así como para todos los integrantes de cada una de las 59 mesas que han cumplido
con su labor. Es importante eso. Entonces decirles de que básicamente la crisis obedece a que ya lo denunciaba el diputado Avilés el día de ayer. A mí me preocupaba un poco esos señalamientos, porque él decía, bueno, se están tratando de pasar todas las actas en donde yo tengo votos, dice él, las están pasando con nota de cero. A pesar de que él señala unos documentos que nosotros los vamos a tener que conocer, porque no podemos partir también de los supuestos. Ya tuvimos varias peticiones, varios señalamientos de los partidos políticos, y yo entiendo de que a veces es producto de las mismas contradicciones que se generan al interior de la mesa, las mismas pugnas, digámoslo así, por el poder político, por el poder de control en la Asamblea Legislativa. Entonces, básicamente la pugna está o radica, al menos hasta el día de ayer, en que el partido Arena ha anunciado 35 diputados, ¿verdad? Podría bajar a 34 si el diputado Douglas Avilés logra demostrar de que él tiene la suficiente votación para poder ocupar un escaño. Eso es lo que se está definiendo en esa mesa. Eso es lo que es un ha tema, llevado a la crisis. Claro, es un tema delicado. A ver, solo para dejarlo muy claro este tema, ¿no? Porque algunos medios de comunicación, y puede usted revisar los distintos medios, dan por hecho de que el general Mauricio Ernesto Vargas es el diputado número 35 del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, y que Douglas Avilés de Cambio Democrático queda fuera de la contienda electoral, queda fuera de la Asamblea Legislativa. ¿Eso no está definido todavía? ¿No está claro todavía? Sí, precisamente en esa mesa 6, ¿verdad? Porque tiene del municipio de Mexicanos, en donde la gente ha votado de manera cruzada. Eso en primer lugar, a fuerza de ser sincero, está ocasionando también algunos retrasos de la mesa. No es que yo tenga toda una campaña en contra del voto cruzado, porque en otros municipios no sucedió así. Correcto. Es decir, más bien a lo que me refiero es que las preferencias, más voto cruzado, el voto por rostro en preferencias, etcétera, etcétera, ocasiona más dificultades logísticas, y eso es una razón, si quiere, hasta científica, ¿verdad? Entonces ellos manejan toda la zona norte, y eso es lo que está dando problemas, la zona norte de San Salvador, el municipio de Mexicano, y eso el día de ayer que lo llamamos, eso les estaba dando problemas. Entonces nosotros, como una medida de salvataje, todavía el día de ayer dividimos el trabajo de esta mesa. Imagínense, le quitamos consejos municipales y creamos una mesa de apoyo, ¿verdad?, para esta mesa. Curiosamente, esta mesa de apoyo ya avanzó y prácticamente está por finiquitar este día el trabajo de consejos municipales, y esta mesa todavía tiene pendientes alrededor de 99 actas, y el día de ayer tenía pendientes 103, es decir, ha avanzado en 5 o 7 actas, o a lo sumo 10 actas, si el informe que tengo todavía está incompleto. ¿Qué significa esto? Que si ellos tienen un avance de 10 actas por día, y tienen todavía, pueden llegar 9 días, hasta la Semana Santa. Entonces, eso no lo podemos permitir. El día de ahora yo he convocado al organismo colegiado a una reunión de urgencia, igual que la convoqué el día de ayer en mi calidad de presidente, porque esa facultad sí la tengo de convocarlo, aunque solo tengo un voto también para decidir por cualquier campaña que quieran volver a iniciar. El artículo 214, el capítulo 6 de escrutinio final y declaratoria de elección, ya establece quiénes son los organizadores y administradores del escrutinio. En la medida, dice el 214, que el tribunal reciba las actas y la documentación a que se refiere el artículo anterior, es decir, el 203, procederá a efectuar el escrutinio final en la forma que estime conveniente, tomando como única base los originales del acta de cierre y escrutinio de cada una de las juntas receptoras de voto. En la manera que estime conveniente, el tribunal organiza el escrutinio. ¿Cuál es la manera tradicional y a la cual nos apegamos en aras del respeto precisamente a este ejercicio de pluralidad, en donde los partidos políticos, quienes son los que más se han peleado, porque ahí está la disputa del poder, y a mí me parece lo más natural del mundo, aunque ahora se han excedido, porque han llegado a actos y a conatos de violencia que no es propio, ni es un ejemplo para la ciudadanía, ni para la juventud, que ha votado muy poco, si usted se recuerda, no se enroló en el DUI debido a esta serie de razones. Entonces yo creo que los políticos deben darnos un ejemplo, no solo en la prédica y en la palabra, sino que también en la acción. El ejemplo de que los valores no los se predican, sino que también se practican y se rubrican también
con las acciones de la vida cotidiana. En concreto, tenemos un problema serio, una nueva crisis que yo la quiero señalar a la población. Prácticamente el escrutinio final está en manos de que estas fuerzas políticas, al menos hasta ayer, se pusieran de acuerdo. Y estaban pasando... ¿Y qué significa ponerse de acuerdo entre estas fuerzas políticas? Ponerse de acuerdo implica, digamos, no ponerle tanto tropiezo. Por ejemplo, el día de ayer, no poner tanto tropiezo, no seguir estrategias políticas, no seguir lineamientos que me levanto, me tardo más para ir a tomar café. Les colocamos hasta todo el refrigerio, porque estaban perdiendo mucho tiempo. Es decir, alguien se salía, voy al cafetín, ya no regreso. Y el escrutinio tiene como principio, y eso lo establecimos en el instructivo de escrutinio final. O sea que hay reglas claras del juego. Que el escrutinio era un acto continuo, que solo se podía suspender por razones de fuerza mayor. Y vean cuáles son las razones de fuerza mayor que se han venido produciendo. Aquí hay un hecho real, ¿verdad? No se está avanzando. Y ¿Puede intervenir el Tribunal Supremo Electoral, digo? Claro, porque el Tribunal Supremo Electoral es quien organiza el escrutinio. Más bien, la forma en que nosotros hemos creído conveniente era depositar esa confianza en delegados de los partidos políticos, la presencia de la Fiscalía, la presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Les hemos dado un facilitador, un digitador. Pero si lo seguimos dejando a ellos, ¿verdad?, en estos acuerdos y desacuerdos, o sea que hoy ya no se trata solo de plasmar lo que decían que iban a señalar, cada uno ponía el señalamiento de inconsistencia que le parecía más favorable. Se recuerda la crisis que tuvimos. Y cada quien decía, y había que creer en su palabra, de que habían tantas inconsistencias y que le era desfavorable, y una serie de historias que colocaron al final. Analizamos las actas, de las 900 actas de las que se hablaba, algunas las habían pasado solo para hacer bulto, ¿ya? Es decir, pase esta, para generar ese tipo de señalamiento. Luego llegamos a 400 y algo de actas, luego discriminamos y llegamos hasta las 103 actas con presencia de la unidad jurisdiccional. De esas 103 actas analizamos cuáles tenían en realidad inconsistencias vinculadas con que fueran capaces de cambiar los resultados. Yo me apegué al artículo 215 porque juré cumplir con la Constitución y la ley de la República, y lo siento, el único marco legal y la única seguridad jurídica que yo tengo es ese articulado del Código Electoral, que es una ley especial y que nos da la facultad de ser también máxima autoridad electoral. Las interpretaciones y las integraciones, aunque algunos confunden integrar con revolver el derecho, yo no me puedo atrever a querer integrar una serie de normas por querer, por ejemplo, aperturar urnas, y eso ya se demostró el día de ayer. Todos los magistrados convenimos en que efectivamente el caso Cacaopera encajaba a la perfección con los supuestos jurídicos planteados por el Código Electoral, al cual nos debemos. Claro, el artículo 215. 215 famoso, ¿no? y siguiente. Ahora, ¿no es el caso del Parlamento Centroamericano que se decidió no aperturar las urnas? Se decidió, no tuvimos votación. Yo hice un voto razonado, que en su oportunidad nos podemos referir. Correcto. A él. Tuvimos 2 votos en contra, 2 votos a favor. Por supuesto, los peticionarios. Tiene toda la razón usted, porque ¿sabe qué? Quiero terminar con este tema de mexicanos y el tema de... Le hacía una pregunta, magistrado presidente, y como magistrado del Tribunal Supremo Electoral creo que está en todas las facultades de respondérmela. Sí. ¿Está o no está dilucidado? ¿Está ya terminado este tema de que si es o no Douglas Avilés, si todavía está en la contienda Douglas Avilés, o ya se puede decir abiertamente, mire, el diputado número 35 le pertenece al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, o todavía no? Pero también quiero que escuchemos a Douglas Avilés, por cierto, sobre estas inconsistencias o estas irregularidades, mejor dicho, que él denunció al filo del cierre de la jornada de anoche. Escuchemos. Y quiero que sepa el país a esta hora que se están dando una serie de anomalías en dicha mesa que son ya colindantes con fraude. ¿Cuál es la pretensión de fondo con esto? Disminuirnos la votación e impedir que nosotros podamos competir democráticamente por el escaño. Vamos a presentar un recurso de revisión y no vamos a permitir que de esa manera amañada le roben la voluntad al pueblo, la que decidió en las urnas el 1 de marzo. Y una cosa más, estamos reuniendo las pruebas para saber denunciar en su momento oportuno que también se está intentando sobornar a algunas personas cerca de la mesa. Esas son las palabras de Douglas Avilés, el dirigente de Cambio Democrático, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Dice que van a presentar un recurso y que incluso se habla de probables sobornos en torno a esa mesa.
Voy a reiterar la pregunta, a repetir la pregunta. ¿Está ya definido eso o no está definido a quién pertenece esta plaza por San Salvador? Sí, bueno, yo esa respuesta la debo dar, ¿verdad? Con todo profesionalismo, una vez hagamos el cierre. Es decir, hasta que logremos contar la última acta, cuando se logre procesar y cuando resolvamos el problema, porque siempre hay temas que ellos pasan con algunos señalamientos. Nosotros llamamos a la unidad técnica, a la unidad jurisdiccional, discutimos sobre esas inconsistencias, hay alguien que recopila cada una de las inconsistencias señaladas en cada una de las mesas de escrutinio final, y luego nosotros nos tomamos, digamos, hacemos una reunión en donde vamos analizando acta por acta cuáles son las inconsistencias señaladas, es decir, cuáles son los, básicamente lo que hacen los partidos políticos, hacen como señalamientos al final de cada una de las actas, y nosotros lo observamos. Cada señalamiento, cada observación que hace el partido político, lo observamos, y si tiene, digamos, alguna robustez jurídica, pasamos a analizarla, y si no, pues se trata de un caso en donde no han totalizado, se trata de un caso en donde no se han podido poner de acuerdo, pero es evidente, igual que lo que sucedió el día de ayer con Cacao Pera, que habían puesto votos impugnados que en realidad eran votos válidos. Esto lo que me hace suponer es que hay contradicciones entre los partidos políticos, hay pugnas por el poder que son naturales. Correcto. Y que nosotros como árbitros, ¿verdad?, somos el juez electoral, somos los magistrados electorales, y que luego nosotros sin ninguna pasión comenzamos a analizar con base en la ley y la Constitución, y luego advertimos si eso en realidad tiene como algún fundamento o no tiene algún fundamento. Si me permite solo referirme los señalamientos, porque al día de ayer él cuando hacíamos la visita a la feria, al pabellón centroamericano, a las mesas que estaban trabajando, él se acercó a varios magistrados y nos planteaba y nos enseñaba las actas con las supuestas irregularidades que él planteaba, y entonces él decía que iba a presentar un recurso de revisión, él decía que iba a presentar las pruebas. Quizás yo solo el llamado a la población, que hasta ahora, digamos, aún algunos partidos que, digamos, diseñaron toda una campaña de desprestigio en contra del Tribunal Supremo Electoral, antes, durante y espero también que después lo van a seguir haciendo contra el tribunal y contra su servidor como presidente, ellos incluso se habían cuidado de no hablar de fraude, pero cuando vemos ya que un diputado, como el diputado Avilés, está en riesgo, digamos, de no entrar con un escaño ¿cómo se llama?, del partido Cambio Democrático. Creo que la temperatura del agua comienza en su estado ya de casi de evaporación, de mayor temperatura y de evaporación. Él señala básicamente a esa mesa, señala esas actas que las están pasando a cero, y eso sí sería una inconsistencia. ¿Por qué las están pasando a cero? Es que ese es el punto, ¿no? Hay actas que entiendo que tienen un número determinado de votos consignados, pero que las están pasando por decisión de esta mesa 6, pasándolas a cero. ¿Por qué razón? Bueno, ellos aducen, o al menos de acuerdo a lo que ha manifestado el diputado Avilés, de que las actas no están debidamente validadas. ¿Ya? O sea, no tienen los sellos, las firmas. Es un argumento diferente al que había, y ahí está mi voto razonado también respecto a la petición de apertura de urnas adelantada. Hoy es un argumento un poco diferente, ¿verdad? Porque las actas anteriores que ellos alegaban que tenían inconsistencia eran plenamente válidas, porque las habían suscrito todos los representantes de la mesa, y allí radicó también mi voto razonado. Eran válidas conforme a derecho, porque además las habían suscrito los representantes de esos mismos partidos que estaban solicitando ahora que esas actas tenían inconsistencia, y nadie puede aprovecharse, ¿verdad?, de ese error material cuando ellos mismos lo han provocado. Ahora, ¿qué es lo que está planteando el diputado Avilés? Que ellos aducen, al menos quienes dicen, no sabemos quiénes son, ¿verdad?, pero sí sabemos que es la mesa 6, o la mayoría de la mesa 6, que están pasando las actas a cero, en donde dice él que tiene votos, que le van a procurar ese escaño. ¿Cuál es el principal argumento de ellos? Que no están validadas con la firma, es decir, que no todos los miembros de la mesa han firmado. Eso lo tendrá que demostrar ¿Y eso invalida según la ley un acta? Lo que pasa es que hay criterios también jurisprudenciales del Tribunal Supremo
electoral en cuanto al número de firmas, en cuanto a si las firmas se requieren para la instalación de la mesa, pero luego si alguien se retira porque se enfermó, porque ya está cansado, no logra firmar, eso será algo que nosotros tenemos y debemos de discutir. Pero mientras tanto yo no le puedo dar respuesta si Douglas Avilés es el diputado que ingresa o si el partido Arena tiene el diputado número 35. El diputado número 30. Bien, eso vamos, no lo podría decir. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, a ver, si nos ponemos en el caso hipotético, ¿no? Y deberíamos de creer que así es, porque así lo ha anunciado, que el diputado Douglas Avilés ponga un recurso de revisión sobre esta situación. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Sería votación simple? ¿Es una decisión que la va a tomar el Tribunal Supremo Electoral de aceptar este recurso y proceder a la revisión nuevamente? Son de las preguntas que dejamos planteadas antes de ir a la pausa comercial. Volvemos. Estamos de regreso conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral para evacuar este tema sobre la mesa 6 de mexicanos específicamente, que todavía no termina el escrutinio final y por lo tanto no puede darse como cerrado todo el proceso mientras esto continúe. El recurso de revisión que ha anunciado el diputado Douglas Avilés que va a poner ante las autoridades respectivas, este tiene que ser ante el Tribunal Supremo Electoral, magistrado presidente, entiendo. ¿Y cómo se le da trámite a este recurso una vez lo presenta el diputado Avilés? Sí, bueno, primero habría que ver el tipo de recurso que él quiere interponer. De revisión, si es el momento procesal oportuno, porque no se ha producido un cierre. Yo más bien en ese caso, como entenderá de que de repente más de algún partido inicia campañas de gratis en contra de su servidor, entonces yo igual me he cuidado de no adelantar criterios, porque así se le llama, en casos concretos, sobre todo en este caso muy delicado. Solo plantear quizás lo siguiente, igual que sostengo de que en este momento, hasta que no tengamos las actas de cierre y nosotros hayamos hecho las respectivas revisiones, porque luego de estos consolidados, recuerde que las mesas de escrutinio las designa el tribunal como una especie de mesas de apoyo que nosotros juramentamos, ¿verdad? Juramentamos. Entonces, a partir de esto, el Tribunal Supremo Electoral sigue siendo la autoridad que tiene en sus manos este escrutinio final, de acuerdo a como lo establece el artículo 214, ¿verdad?, de la organización del escrutinio, que dice que lo vamos a administrar de la manera que creamos conveniente. Esta fue la manera que creímos conveniente, pero ahorita ante los inconvenientes ya no es tan conveniente esta manera. Comprendo, entonces eso es lo que ahí donde viene la posibilidad de intervenir del Tribunal Supremo Electoral de forma directa. Ya intervenimos y le digo, el día de ayer partimos de esta mesa y les quitamos el trabajo de consejos municipales. Pero aún así continúa entrampado. Esta de consejos municipales, para que vea el problema, digamos, de la mesa 6, ya avanzó y ya prácticamente va a tener resultados. Entonces, pero esta mesa se niega a que intervengamos en la parte de Asamblea Legislativa. Y obviamente, como son autoridades delegadas por la máxima autoridad, que es el Tribunal Supremo Electoral, el día de ahora vamos a tomar medidas. Yo, por ejemplo, he hecho una propuesta nuevamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a asumir con valentía, ¿verdad?, este ejercicio y, si es posible, traer las actas, instalarnos allí y nosotros como Tribunal Supremo Electoral comenzar a contar. Eso significaría intervenir el tribunal directamente, digo. Significaría una segunda intervención o una tercera intervención, porque esta mesa ya había atravesado por problemas de tardanza en el Parlamento Centroamericano. Quizás solo, si me permite, referirme a otros señalamientos que hizo el diputado Avilés, porque sí me preocupan a estas alturas del proceso. Primero, decir de que existe en riesgo el escrutinio, a menos que haya un plan, porque todo esto que está sucediendo, imagina una sola mesa que tiene alrededor de 100 actas, 99 actas al día de ayer, solo trabajó alrededor de 5 actas por todas estas disputas y había venido ya con retrasos, ¿verdad?, anteriores. Yo no quisiera pensar, como ya lo he señalado, que haya un nuevo plan de paralizar el escrutinio, porque eso significaría que ya tenemos plazos para entregar credenciales. Por favor, ese llamado a la nación. Hay plazos para entregar credenciales. Correcto. Y hay plazos. El 1 de mayo toma posesión, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, que elige importantes autoridades también, importantes funcionarios del país. No podemos estar jugando ¿con qué intención pueden estar intentando algunas
dirigentes políticos, como quiera, o partidos, de retrasar el cierre del escrutinio final, con la intención de quedar a hacer mal al Tribunal Supremo Electoral. Yo ya no que quisiera... algunos dicen que ya está mal el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que ellos ya, su campaña de desprestigio en contra del tribunal, que también es una campaña de desprestigio para ellos, porque si usted analiza lógicamente, hicieron una campaña antes de desprestigio del tribunal, se les demostró que no tenían razón, al menos yo me tomé la molestia de demostrarles jurídica y políticamente que no tenían razón en cada uno de los planteamientos que hacían. De hecho, la Sala de lo Constitucional en esta ocasión, apegada a derecho, respetó la autoridad, la máxima autoridad que es el Tribunal Supremo Electoral, y les declaró improcedente. ¿Se recuerda aquella cuestión que ellos dijeron de que había una violación a su derecho de igualdad pictórica o geográfica? O sea, se inventaron una cosa por el estilo, y la Sala del declaró improcedente les digo, mire, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad, y prácticamente casi les dice, mire, ustedes se sometieron a unas reglas del juego y ahora no estén alegando, y además participaron en un sorteo, etcétera, etcétera. Yo ya no quisiera pensar que es parte de una campaña de desprestigio, porque con esa campaña de desprestigio también sus credenciales van a estar desprestigiadas. Imagínense, qué interesante. Y además, ya no pueden estar jugando con el escrutinio que está en más de un 99% de asamblea legislativa completado, y prácticamente también el 90% de consejos municipales. ¿Qué significa eso? Que este día finaliza el consejo municipal, y si logramos resolver el tema de la mesa 6, por eso el llamado a los partidos políticos a ponerse de acuerdo, a dejar, si quieren ya, esta competencia electoral, a aceptar la derrota de unos, el triunfo de otros, pasar la página, dejar ya de desprestigiar no solo al Tribunal Supremo Electoral, sino que también a la democracia que tanto ha costado construir en nuestro país, luego de ser rubricado en los acuerdos de paz. ¿Qué tendría que pasar para que intervenga en una segunda ocasión, tal como usted lo explica, magistrado presidente? Ya intervino el Tribunal Supremo Electoral, creó una mesa de apoyo a la mesa 6 para que contara los votos de, o las actas, mejor dicho, para alcaldes, ¿no? Sí. Y está pendiente este tema. ¿Qué tendría que pasar para que el tribunal tome una segunda decisión y diga, intervenimos otra vez la mesa 6? Sí, básicamente en teoría y de acuerdo a lo que señala el 214, nosotros somos los que administramos este escrutinio final. Y lo administramos con el auxilio de estas mesas. Incluso por transparencia participa la Procuraduría para la Defensa, la Fiscalía General de la República, que ambas instituciones han hecho un papel admirable, pues, y muy, digamos, de mucha cooperación, de mucha ecuanimidad en este proceso. Han puesto paro a una serie de acciones que se han venido produciendo y que son producto de este, valga la redundancia, de esta temperatura política. Quizás antes de ello subrayar la idea anterior de los señalamientos que se han hecho, incluso hasta de fraude en este contexto que se está dando en la mesa 6, y que no había aparecido esa palabra de parte incluso de los partidos que sostienen esta campaña. Yo solo decirle al diputado Avilés que él tiene el derecho a interponer los recursos que crea conveniente, y nosotros como tribunal los vamos a valorar, igual que se ha hecho en cada circunstancia. Si él cree también, porque eso es más delicado, que él plantea que se están cometiendo delitos, si el diputado también cree, como una asesoría no pedida, como abogado, que se están cometiendo delitos, allí mismo está la Fiscalía. Correcto. Y que los denuncie. De soborno, pero también el llamado a no empañar, digamos, el proceso con la palabra fraude, que yo decía, esa palabra debe estar proscrita, ¿verdad?, de nuestro diccionario electoral, y sigo sosteniendo esto. O sea, el proceso puede tener diferentes inconvenientes, las actas pueden tener inconsistencias, pero si no son capaces de llegar a alterar un resultado, y esas inconsistencias más bien son producto del calor político, ¿verdad?, de lo que hacen los partidos políticos, contradecirse, etcétera, etcétera, no amerita que vengamos a hacer señalamientos de ese tipo. En concreto, él tiene los recursos que le franquea la ley, y por supuesto nosotros vamos a presentar en cualquier momento, o tiene que esperar el cierre. Él lo puede presentar en cualquier momento, y nosotros vamos a valorar si es el momento procesal oportuno, igual que las peticiones que hicieron varios partidos, se recuerda, que andaban ávidos de abrir urnas con antelación y sin observar lo que ya señala el Código Electoral. Bien, así está la situación en torno a este escrutinio final sobre la mesa 6, que está contando las actas de Mexicanos específicamente, donde todavía no termina,
y nos queda claro que ha dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral que ya hubo una intervención, una primera intervención del Tribunal Supremo Electoral y está valorando de alguna manera el tribunal hacer una segunda intervención que significaría contar los votos ustedes prácticamente, ¿no? Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ajá. Vuelvo a aclarar a la población que de acuerdo a las facultades que a mí me da la ley, yo solo tengo un voto, sí, ¿verdad? Pero yo puedo proponer también, igual que lo han hecho otros magistrados del tribunal. Necesitamos una votación, ¿verdad? Si queremos modificar alguna regla del instructivo, necesitamos 4 votos, ¿verdad? O una mayoría simple para poder crear una mesa de apoyo que solo sea una mesa, no adicional, sino que una mesa de ayuda. Pero igual, nosotros podemos tomar el acuerdo de intervenir completamente, es decir, llamar a nuestros técnicos, llamar a apoyo o nosotros mismos comenzar a contar cada una de las actas, así como hemos hecho en el análisis de las inconsistencias. ¿Eso podría pasar en las próximas horas? Podría pasar siempre y cuando los magistrados, el llamado es para eso el llamado, la reunión de emergencia que ha convocado el magistrado no podemos presidente. Continuar con esa línea de trabajo así de simple, porque si no esta mesa, si la dejamos seguir trabajando, va a seguir retrasando el proceso de escrutinio y básicamente ya los plazos están expirados, ya los hoteles ya los tenemos, digamos, ya no tenemos hotel para alojar a las personas, aunque en el caso de San Salvador y La Libertad no se alojaban en hoteles, la feria internacional también no la podemos tener por siempre, hay conciertos, hay ferias, etcétera, etcétera, claro, que ya nos están haciendo esos llamados y no podemos confiar también al ritmo que ellos llevan y ya no podemos confiar en que ellos van a hacer su trabajo cuando no lo han venido haciendo. A ver, el diputado Douglas Avilés le ha dado retweet a un tuit del noticiero Hechos que dice lo siguiente: Avilés tiene derecho a interponer los recursos que crea conveniente y como Tribunal Supremo Electoral los vamos a valorar. Sí. Julio Olivo con Romeo Lemos en Noticiero Hechos. Sí, sí. Vamos a cerrar esta página porque también me interesa saber mucho y yo creo que la población salvadoreña también, ¿qué está pasando? ¿Se recuerda a usted, magistrado presidente, de aquellas denuncias que hubo incluso de boicot de su parte, ¿no? ¿Qué está pasando con aquellas empresas que habrían incumplido los contratos o que no hicieron su trabajo que les encomendó el Tribunal Supremo Electoral y para lo cual fueron contratados? La gente se pregunta, bueno, ¿y esto se va a quedar así? Estas empresas que no cumplieron y que al final entiendo yo que les habría pagado, usted me va a aclarar esto, o no les ha pagado el Tribunal Supremo Electoral, pero de todas formas pareciera que no cumplieron con el contrato establecido. ¿Hay alguna investigación interna del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué está haciendo el tribunal para determinar responsabilidades en torno a las empresas que fueron contratadas, magistrado presidente? Sí, bueno, efectivamente nosotros ya pedimos los informes respectivos, ¿verdad? Una vez aclararle a la población de que solicité de manera, digamos, muy pronta al Tribunal Supremo Electoral que iniciáramos las acciones legales correspondientes por el señalamiento que yo había hecho de sabotaje, que por supuesto yo he explicado el concepto sabotaje al que me referí, que no implica ninguna tipificación de un delito, sino que eso lo tendrá que hacer el tribunal correspondiente con la investigación que haga la Fiscalía General de la República. En cuanto a si se ha cometido un delito o no se ha cometido, queda en manos de la Fiscalía General de la República, ellos tienen el monopolio de la investigación y yo he externado, a pesar de que los periódicos, algunos noticieros han hecho, digamos, han parafraseado algunas cosas que dicen los fiscales que llevan el caso, que por cierto eso es ilegal, ¿verdad? Porque está prohibido que puedan opinar sobre un caso porque podría también ponerse en riesgo. Igual me han pedido que yo también deje de opinar, de dar tantas opiniones sobre este caso porque también se podría entorpecer la investigación. En la declaración que yo formulé, que tiene más de 5 folios, ahí aparece toda una línea clara de investigación, que si ellos están transmitiendo información a la población, sería bueno que la transmitieran también completa. Ahí aparecen varias líneas y además el ofrecimiento de informes, por ejemplo, informes sobre contratos, informes de auditoría, también hay una auditoría en sistemas informáticos del Tribunal Supremo Electoral, así como tenemos una auditoría financiera, etcétera, etcétera, hay una auditoría en sistemas. Se les dijo, ¿quieren ese informe? ¿Quieren el informe también de la empresa que llegó a auxiliarnos ese día que se enteró de cómo estaba la base de datos y que preparó el sistema para que pudiéramos divulgar, ¿verdad? No, en su momento oportuno lo vamos a requerir. ¿Y no lo han requerido todavía? No lo han requerido todavía y no han hecho la custodia de los materiales, de los CPU y todos los servidores donde se almacenan también esas bases de datos.
pero debo confiar, debo partir del principio de la buena fe, que la Fiscalía está ocupada en una serie de cuestiones y además nos están brindando una cooperación sin precedentes, si usted quiere, en este proceso electoral. Pero referido, estos son unos pequeños informes, mire, por ejemplo, que tengo en mis manos, mire, de las empresas, mire, que algunos le han llamado empresitas, Ajá. y que más de algún magistrado o la sala de lo constitucional, aunque yo no veo mucha noticia, mire, dijo de que era un call center. A mí me parece muy divertido, pero de nuevo, digamos, hay muy poca información de parte de ellos y de parte de otro sector de las empresitas. Por ejemplo, aparece Corporación Orbital, que yo le he señalado del mismo expresidente Chicas, Eugenio, que se informe un poco más, con todo respeto. Las empresitas como Telemóvil, ¿verdad? Que son grandes empresotas. Mire, por ejemplo, esta es la filial de la Microsoft en El Salvador, de Bill Gates, ¿verdad? Esta es la Microsoft Partner, Corporación Son Orbital. de las empresas que fueron contratadas. Son de las para este empresitas tema. que fueron Pero bueno, contratadas. hay una y que investigación, están... me dice, sí, ¿no, magistrado presidente? Ajá. Hay elementos que le indican a usted, no solo, digo, me imagino Está que sigue COFAC, sosteniendo el por tema del ejemplo. sabotaje, pero hay elementos de investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo Electoral para Sí, documentar. A nivel interno, por esta ejemplo, situación. este es un pequeño informe de contratos de estas empresas que participaron y que, por supuesto, cuando hacemos un señalamiento, y yo lo he dicho, atrevido, cuando decimos, miren, contrataron empresitas, primero no deja de ser un atentado y un atentado contra la misma inteligencia de la población salvadoreña, porque aquí están los genios, si quiere, más habilitados, podríamos decir, en la parte informática, que fueron contratados por el Tribunal Supremo Electoral para llevar a cabo el delicado proceso de transmisión, que sabemos que es Quiero de la volver Grandes al tema Ligas. Hay apatía de la Fiscalía General de la República. Le leo textualmente lo que publicó precisamente uno de los periódicos de nuestro país. Dice: el fiscal general de la República, Luis Martínez, reprobó la gestión del Tribunal Supremo Electoral al ser cuestionado sobre si se debe o no abrir urnas con inconsistencias. Aquí ha habido mucho, dice, rumorología, dice el fiscal general, mucho chambre. Cada quien ha querido aprovechar las circunstancias y contradicciones del Tribunal Supremo Electoral, que ha estado bastante flojo, dice en sus declaraciones el fiscal general de la República, en su actuación y en sus decisiones. Dijo que será la población el que finalmente evalúe el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, porque para él el ente colegiado no pasó el examen, dice el fiscal general de la República, no a la institución que usted fue a presentar las denuncias de sabotaje. Sí, bueno, yo como le digo, a veces algunas cuestiones se pueden matizar. No quisiera, creo que no es el momento oportuno para poder tener un debate o que podamos platicar. Ya hemos platicado con el señor fiscal en otros convenios de cooperación que tuvimos con la Universidad de El Salvador, y él lo sabe muy bien. Creo que tenemos un respeto mutuo, ¿verdad? Creo que lo de Fo nos está refiriendo al doctor Olivo, porque yo tengo todas mis atestados y credenciales, sino que más bien a las fallas, que sí las hubieron en el proceso de divulgación. Claro, es un señalamiento más bien, institucional. Si quisiéramos hacer, digamos, un test, ¿verdad? Si el Tribunal Supremo Electoral no pasó el examen, que no sé cuáles eran los ítems que tenía, porque eso habría que debatir con el señor fiscal, cuáles eran los ítems, ¿verdad? Y allí debemos de plantear, yo he planteado mucha información a este respecto. Habría que ver si le hacemos el examen también a él, ¿verdad? Con las preguntas pertinentes, y lo pasa también en cuanto a la investigación que él tiene en sus manos y que tiene la obligación de llevarla a cabo. Pero no es una cuestión de andarnos haciendo exámenes, o si él va a pasar el examen que yo le haga, o yo voy a pasar el examen que él me haga. O sea, esta no es una escuela. Más bien, el gran tema es que la democracia en el país se ha puesto en juego. Yo señalé sabotaje, al menos creo que ellos tienen la obligación, porque tienen el monopolio de la investigación, de acuerdo al Código Penal, de realizar. Y a mí no me cabe la menor duda, conociendo lo aguerrido que es el señor fiscal, de que nos demuestre al menos quiénes son inocentes y quiénes son culpables en este caso. Llegar a la verdad es la obligación que tienen los fiscales, no andar ganando, porque a mí dicen que han hecho declaraciones a los fiscales que llevan el caso. Yo quería creer que no es así, porque entonces también están cometiendo un acto ilegal. Pero yo más bien quisiera que pasáramos de nuevo
si usted nos lo permite, al escrutinio final y a la cuestión también que se dio el día de ayer que usted me estaba preguntando y por lo cual me había también invitado. Vamos a hacer la pausa, la última pausa comercial, magistrado presidente. Regresamos en breve. Cuando regresemos vamos a hacer el enlace también acostumbrado con la Radio 109. Volvemos. Es ir al enlace con la Radio 109, muy breve. ¿Por qué usted, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, razonó su voto en torno a la solicitud de apertura o de abrir las urnas del Parlamento Centroamericano? ¿Cuál es la diferencia de esto con lo que sucede o sucedió en el caso de Cacaopera? Sí. Bueno, quizás explicarle muy bien para explicarle a la población que el caso de Cacaopera encaja, como yo lo había sostenido, con los supuestos que ya señala el artículo 215, que solo de manera excepcionalísima usted puede entrar a aperturar urnas, aunque lo que se aperturaron fueron paquetes, ¿verdad?, electorales el día de ayer. ¿Por qué en el caso de Cacaopera nosotros podemos aperturar urnas? Porque precisamente encaja, les decía, en la figura del artículo 215. ¿Y qué señala el artículo precisamente 215? Que es la base precisa del procedimiento que señalamos. En el caso del Consejo Municipal de Cacaopera, para el departamento de Morazán, los resultados obtenidos podían ser capaces de modificar la elección que se había producido. Porque el Frente Farabundo Martí había obtenido 2.285 votos válidos, Alianza Republicana Nacionalista Arena 2.279 votos válidos, Gran Alianza por la Unidad 470, etcétera. Entonces, entre el partido FMLN y Arena, habían un total de 12 votos válidos, pero había un total de 12 votos, de 22 votos impugnados. Entonces, decíamos, con los resultados obtenidos, advertíamos que la diferencia, vean, entre el FMLN y Arena es de 6 votos válidos. Este es el supuesto que ya nos señala el legislador. Y que los legisladores, los partidos políticos que estaban pidiendo la apertura de urnas anticipadas, curiosamente no lo reformaron, porque es del 2013. Ya tenían la elección del 2012 de Consejo y Asamblea Legislativa, tenían la elección del 2014 y no lo reformaron. Es decir, porque son cláusulas que se basan, es un artículo que se basa en un principio de preservación del acto, pero además en el principio de preclusión. Es decir, que si usted no ha cerrado el escrutinio, si no se han producido todas las fases procesales, usted no sabe en realidad a quién le afecta o a quién no le afecta, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a analizar. Entonces, vean, la diferencia eran 6 votos válidos. El total de votos impugnados era de 22. De ahí que procedía a aperturar las urnas, porque se podía cambiar ese resultado. Es lo que sucedió precisamente el día de ayer. Claro, lo curioso puede ser que quien de alguna manera se sentía afectado, quien pedía la apertura de urna, hoy resultó, valga la redundancia, perdedor también. ¿Y ese requisito legal no lo cumplían las solicitudes planteadas para el Parlamento Centroamericano? No se cumplían. No se cumplía primero porque el proceso de escrutinio no había terminado. Pero de hecho ellos pidieron antes, durante el escrutinio y seguramente... Espero que no lo sigan pidiendo. Entonces, a raíz de eso, yo planteé un voto razonado, pero explicarle a la población que se obtuvieron 2 votos en contra y 2 votos a favor de aperturar las urnas. En mi caso, como presidente, voté en abstención, como tengo el derecho de votar en contra, votar a favor o votar en abstención. Ese es un derecho que me da la ley y además a razonar, ¿va? Yo planteé el razonamiento, si quieren, son 6 folios, ¿verdad? Si quieren leerlo, lo pueden ver, me imagino. Yo creo, no bueno, está en el sitio posteriormente tribunal, supongo, lo podía plantear, pero si me permite, solo... lo hacemos en compañía de la Radio 109, ¿le parece, magistrado presidente? Vamos a saludar a Tony Cabezas, que está listo también. Tony, buenos días. Ya tiene mucha experiencia. Tony, mira, me está explicando el presidente del Tribunal Supremo Electoral su voto razonado, me decía, ¿no? Así es que está con nosotros esta mañana. Hola, buenos días y bienvenido, presidente del Tribunal Supremo Electoral, a Radio 102.9.
A ver, ¿en qué tema en qué punto de la conversación hacemos este contacto? ¿Por dónde van ahorita? Te explicaba de que me estaba explicando por qué su voto razonado y cuál es la argumentación para haber razonado ese voto. Para no abrir las urnas del Parlamento Centroamericano. Correcto. Adelante, ¿cuál es el argumento? O más bien, no abrirlas de manera anticipada, porque ya el legislador le plantea, y yo he insistido en esto, porque a veces se le miente a la población, aquí se quiere hacer cualquier cosa. Es decir, un peticionario puede venir a plantearle incluso que nosotros aprobemos que llueve en invierno, por ejemplo, y ya en invierno llueve, o que no llueva precisamente en invierno, y eso no lo podemos hacer. A lo sumo podemos darles algunas sombrillas o algo para atemperar el efecto de la lluvia. Vea, yo planteaba lo siguiente, en el número 7 respecto a los peticionarios, que primero señalaba que los mismos peticionarios, su propuesta coincidía con la de otros magistrados también, la de 2 magistrados que ya habían adelantado criterios y que no se excusaron, ¿verdad? Y yo lo señalo también en mi voto razonado. Segundo, que ellos establecían también, o más bien se basaba el análisis de las inconsistencias en notas que ellos habían dejado al margen de cada una de las actas que ellos iban revisando, de las actas de cierre de las mesas. Planteaban, por ejemplo, cosas que creo que aquí se ha cometido una ilegalidad, que nosotros creemos de que no sé qué, los votos no sé qué nos pertenecían. O sea, cada quien planteó cualquier Cuestiones cosa. bastante subjetivas, por decirlo de una manera. Algunas subjetivas y otras más objetivas. En tanto, ellos lo señalaban como inconsistencia. Entonces, analizamos todas esas inconsistencias, pero el problema era la violación al derecho de igualdad, a la garantía de audiencia, al derecho de defensa de la otra parte, porque habían otros partidos políticos que decían que todo estaba correctamente magistrado, el hecho de que usted haya votado, que se haya abstenido en esta votación en este momento, significa que más adelante puede volver, o sea, terminado el escrutinio, entonces a su juicio ese es el momento para volver a revisar este tipo de situaciones e ir a ver si administrativamente ustedes toman una decisión. Este tipo de solicitudes. No, porque digamos, ya sea de oficio o porque existe un recurso de impugnación o porque se dé el supuesto del 215, esa es la forma que ya la ley y la Constitución le han planteado para que usted pueda aperturar urnas o no. Prueba de ello es que en eso nos pusimos de acuerdo. E incluso los magistrados que estaban pidiendo apertura de urnas anticipadas dijeron, estamos cumpliendo con la ley. Entonces, ¿y por qué el llamado que yo les hacía a cumplir con la ley anteriormente y que si se daba ese supuesto, sí se podía aperturar urnas, valorar si se podía aperturar urnas, siempre y cuando se dieran los supuestos de la ley? Gabriel Tríos, magistrado presidente, Gabriel Tríos, que es el director editorial de la Prensa Gráfica, en su cuenta de Twitter dice, el magistrado presidente leyó nombres de empresas a propósito de esta investigación que dice que se está haciendo internamente, de empresas serias, pero que diga públicamente si hubo empresitas contratadas, dice. Bueno, yo por respeto también a la micro y pequeña empresa, me parece que el concepto también es un poco denigrante. Es decir, la grandeza de una empresa, yo creo que con todo respeto, no conozco a la persona que está ahorita hablando. Es Gabriel Tríos, pero director me parece que cuando usted Gráfica habla de empresitas, es como decir pobrecitos, ¿verdad? Cuando nos llaman a veces a los salvadoreños en relación a otros países que creen tener mayor desarrollo. Yo creo que la grandeza tiene que medirse no solo por el capital que pueda tener un empresario, sino que algo que se llama también, y yo he manejado el tema de las empresas y podemos debatirlo, y de la responsabilidad social empresarial, se llaman activos intangibles. Pero magistrado, en este caso creo que... Pero no hay una empresa que llame Power Ranger, eso sí se lo puedo asegurar. A ver, pero en este caso creo que las empresas deberían ser juzgadas por los resultados positivos o negativos que dieron esa noche. Y fueron muy negativos. Pero no todas las empresas. Es que ahí es donde está el gran error. Y la historia nuevamente de otra mentira que se ha ido construyendo. ¿Sí? ¿Cuál es el gran error? Lo que falló en el proceso, porque el proceso tiene un montón de fases, ¿ya? Desde que, por ejemplo, Telemóvil le da módems para que podamos transmitir. Yo lo he señalado cantidad de veces. ¿Cómo se explica usted de que el proceso de transmisión nos logró aportar a nuestros servidores? Es decir, llegaron desde cada uno de los 1.746 puntos de transmisión por los transmisores que instalamos en cada uno de esos 1.700 puntos, y que para mí fue exitoso. Trasladaron las imágenes de las actas con nuestros escáneres,
¿ya? Desde cada uno de los puntos. Ese aparato logístico, se puede imaginar, enorme, en donde participa Telemóvil, en donde participan varias empresas de captura de no sé qué de información, sincronía de los escáneres y toda una serie de cuestiones técnicas, logran transmitirnos 257,000 actas. A ver, que son la base precisamente para que los partidos se declararan ganadores. Una última pregunta antes de presentar aquí a nuestros invitados. ¿De quién fue la idea de a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, contratar a otra empresa? Pues esa precisamente es una decisión que tomamos con mayoría por el organismo colegiado. Y que es, si quieren, ahora que lo analizamos, y que si quiere el presidente del Tribunal Supremo Electoral promovió eso, si me quieren responsabilizar de algo. ¿Y por qué lo promovimos? Porque cuando su barco se está hundiendo, ¿qué es lo que usted necesita? Un salvavidas. Esa empresa llegó a demostrar, oigan bien, que la divulgación se podía realizar. Y tenemos, aquí incluso en mi maletín ando cargando ese informe de la empresa Datagraphic, sin hacer un reconocimiento a ellos. A las 11 de la noche, llamando de un día a domingo a los genios que trabajaran sobre base de datos del país. Se puede imaginar, algunos estaban dormidos y todo eso. A pesar de eso, reunieron a un equipo, ¿verdad? Incluso de otras empresas del país, de los que son genios en base de datos. Y llegaron a descubrir, eso si me permite por la pregunta que usted hizo, si me dé el espacio, porque hay que cerrar este capítulo también, algunos de desinformación y otros de información malintencionada. Esta empresa Datagraphic llega a descubrir, por eso le he pedido a la Fiscalía que la llame, porque hay un informe sobre ello, llega a descubrir de que la base de datos tiene tales inconsistencias, ya que hablamos de ese concepto, ¿ya? Que para repararla necesitan realizar acciones. En media hora esta empresa nos ha presentado un demo, que por cierto, ojo, algunos magistrados no quisieron que rescatáramos el sistema, y eso es peligrosísimo. Porque si el barco se está hundiendo, ¿por qué usted no quiere que rescatemos Tony, el sistema? Se nos va el tiempo, Tony. Lo que pasa es que a veces... Pero se podían divulgar datos, y le doy información porque usted me invitó también a su radio. Mira, saluda a tus invitados, Tony. Solo quiero saludar a nuestros invitados, que los enfoquemos para que los televidentes de Canal 12 se queden con nosotros. Bien, y que es un tema muy interesante también, sobre que es la el proceso de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El padre Luis Ayala y Monseñor Elías Bolaños, que preside la comisión de beatificación, están aquí con nosotros, saludan a la cámara, ¿verdad? Un abrazo para ustedes y ya hemos tocado ese tema, pero vamos a tener el tiempo más adelante de retomar cuando se acerque la fecha de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, lo haremos de nuevo. Saludos, Tony. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial nosotros y regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Agradecemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral por el tiempo dedicado a este espacio y por supuesto es un tema que nosotros vamos a retomarlo ya cuando se esté hablando de cómo queda conformada la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de nuestro país y la correlación que se va a configurar en el Parlamento. Gracias, magistrado presidente, muy amable. No, agradecerle a usted porque podemos trasladar mensajes también positivos a la población y, digamos, exhortar a los partidos políticos a que logren limar sus asperezas y que nos dejen finalizar este escrutinio para poder aportar resultados finales a la población, porque hoy está en manos de ellos. El llamado a la Fiscalía General de la República a seguirnos acompañando, a seguir vigilando este proceso, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un llamado especial a la Organización de Estados Americanos, quienes redujeron su misión en El Salvador pensando de que todo estaba digamos, culminado. Pero hemos tenido una nueva crisis y yo les quiero hacer el llamado a hacerse presentes en la feria internacional, a la comunidad también nacional e internacional a estar pendientes de este proceso porque el escrutinio debe finalizar. No ha terminado todavía. Porque si no, corremos el riesgo de tener problemas también para la entrega de credenciales y luego que no va a venir otra campaña en contra del tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.